la audiencia, continuamos con la idea. La política es el arte y la ciencia de construir el bien común. Ese bien común que atañe a las inmensas mayorías de los pueblos profundos, silenciosos, cansados de la inequidad, de la insolidaridad. La política es entonces ese método que utiliza el ser humano en la máxima expresión de su solidaridad, de su formación y de su vocación para hacer el bien común. Lo otro es la politiquería. No nos vengan entonces con que por ahí asoma un outsider vestido de Rambo para disque solucionar los problemas del Ecuador y nos muestra como su antecedente que ha sido soldado de línea del ejército de la primera potencia imperialista, es decir, un mercenario que ha estado en la guerra de Ucrania, de Siria, de África, es decir, al servicio de intereses foráneos. Ese no es un antecedente que le califique frente al electorado de un país venido muy a menos, y no por obra de una tragedia, de un hecho natural, sino por la acción intencional de quienes, por odio y persecución, pretendiendo destruir una tendencia política revolucionaria y progresista, destruyeron al Ecuador. Así es que Jean Topic, primeramente, tiene que enterarse que la invocación de su modelo Bukele o Bukele de El Salvador no es que él venga de un anonimato a la presidencia de su país. Él fue concejal, alcalde, dirigente, es decir, tuvo un largo antecedente y trayectoria política. No se compare, porque usted es un anónimo. Igual le decimos al señor de las fotos que en plena pandemia se bajó del barco mirando al otro lado con una total y absoluta falta de solidaridad y renunció a una vicepresidencia que le cayó como un regalo totalmente inédito y no estuvo a la altura ni siquiera del cumplimiento de tareas asignadas por el traidor. Esta es la hora en que el país consolida su derecho a recuperar un país que ya lo tuvimos en la década ganada y que a través de la Revolución Ciudadana se convirtió en emblemático, en ejemplar en la región y en el mundo. Venimos de ser el segundo país más seguro de América Latina, con la mejor inversión de la renta petrolera en obras fundamentales que han transformado al Ecuador y que por más esfuerzo que han hecho los traidores y odiadores, allí están, sobre todo en las obras del cambio de la matriz energética que tanto codician los privatizadores. Estamos ya en pleno proceso electoral por la decisión de anticipar las elecciones. Así se llama constitucionalmente. Lo de la muerte cruzada es una forma de llamar a esta decisión que a través del decreto 741 tomó el presidente Lasso para evadir
el debate y la votación del juicio político que vio le era adverso. Y no hay en la Constitución una causal que diga, se puede llamar a muerte cruzada para que no me juzguen, para que no me condenen. Por manera que ya dadas las reglas, y siendo que hoy, 24 de mayo, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones para presidente y vicepresidente y asambleístas, 137 asambleístas, incluidos los representantes de nuestros hermanos migrantes en el mundo. Estamos bajo el régimen electoral y se va a cumplir muy apretadamente todos los presupuestos administrativos, constitucionales y legales que supone un proceso electoral. Hoy se convoca a elecciones, inmediatamente arranca el periodo en que los partidos y movimientos seleccionan y presentan sus candidatos, los inscriben, y la primera vuelta electoral está prevista para el día domingo 20 de agosto del presente año. En forma dinámica, apretando las fechas, los periodos, para adecuarlo a esta modalidad inédita. Es la primera vez que el Ecuador experimenta el evento de una anticipación de las elecciones, en razón de que esta articulación se constituyó en la novedad más importante que los constituyentes incluyeron en la Constitución de Montecristi. Aquí no hubo aquel deporte favorito de los politiqueros de votar presidentes cada 6 meses, como ocurría en la última década del siglo pasado y la primera de este siglo. Lo recordamos. Ahora no. Ahora se articuló la institución de las elecciones anticipadas, se articuló el juicio político, hubo tira y jala, que es propia de la folclórica concepción de la politiquería, de la rancia oligarquía, de los neoliberales, de los banqueros. Pero hay un pueblo que ya se cansó del manoseo y está dispuesto, ese pueblo profundo, ese Ecuador de adentro, a volver a ser patria. En este intervalo nos preocupa la dictación de los decretos leyes, que solamente se justifican cuando son de carácter económico urgente. Y así debe entender la Corte Constitucional para dar paso a su vigencia. Cuando ocurran las justificaciones que ameriten esta clase de instrumentos que reemplazan a las dos funciones, al Ejecutivo y al Legislativo, pero que no es un cheque en blanco, porque en primer lugar necesita el dictamen vinculante y favorable de la Corte Constitucional, sin perjuicio de que la próxima legislatura tiene la facultad de revisar para ratificarlos o para mandarlos al archivo. Estas deben referirse a hechos que realmente justifiquen, en primer lugar, que haya una emergencia, que haya una urgencia, que justifique la dictación de un decreto ley de carácter económico, por esa urgencia. Y no es urgente entregar incentivos, entre comillas, a los banqueros, a los grandes grupos económicos. No es una urgencia para el país que se bajen los impuestos, que desaparezca el impuesto a la salida de divisas, que busquen por todos los medios activar una economía basada en los bienes y recursos estratégicos del Estado que intentan privatizar
Aquello de la zona franca es una forma de afectar hasta la soberanía nacional. Entendamos entonces, queridos compatriotas, que debemos estar vigilantes, que la Corte Constitucional, así como ayer devolvió ese oficio que le mandaron de Carondelet avisando del viaje del presidente a los Estados Unidos y que no le compete a esa Corte tomar ninguna decisión, así debe actuar poniendo como norte supremo el imperio de la Constitución, no la voluntad de nadie. Es fresco todavía aquel triste episodio en que el emperador Trujillo dijo que su palabra estaba por encima de la Constitución y nadie dijo nada. Y la prensa libre e independiente guardó un silencio cómplice, sepulcral, tenebroso, que debe avergonzarles. Así que vamos a estar siempre atentos a estos decretos leyes que deben ser de urgencia y de carácter económico. Los otros, los regulatorios, los que pretenden imponer algunos esquemas que son propios del neoliberalismo, tendrán que esperar y ganen las elecciones. Vuelvan disque a ganar las elecciones. Por el momento vivimos una transición que terminará con las elecciones del 20 de agosto, primera vuelta, y si hay segunda vuelta, en el mes de octubre. Debe haber respeto, entonces, por los grandes negocios nacionales, por los grandes intereses de la ciudadanía, de las mayorías, ya no de esos grupúsculos, de esas cúpulas que vinieron no a gobernar un país, sino a hacer buenos negocios. Y un dato curioso, para aquellos que les encanta denostar sin ninguna prueba. Se cansaron de descalificar a Venezuela porque representaba todo lo malo, amplificando el discurso pernicioso del primer policía del mundo que va por el planeta provocando guerras, exacciones, destrucción y el gran negocio de la venta de armas. Decían que no queremos ser como Venezuela, como no quisiéramos aproximarnos. Hay un dato del Fondo Monetario Internacional, no de los correístas, que ubican a Venezuela con un crecimiento de casi el 6%, 5,9%. Al Ecuador le ponen por la mitad para quedar bien, pero no pueden esconder, como no pudieron esconder en la Revolución Ciudadana y la década ganada los grandes logros económicos y sociales que constituyó ese desempeño gubernamental virtuoso. Y tuvieron que reconocerlo a regañadientes los altos personeros del Fondo Monetario Internacional, la calidad de inversión que había hecho de la renta petrolera y de la tributación nacional en obras de enorme aliento, como aquella obra extraordinaria que cambió la matriz energética en el campo estratégico de los bienes del Estado. Pues bien, ¿ahora qué dice? Un país bloqueado por Estados Unidos, impedido de disponer de sus propios bienes y recursos, atosigado por una persecución internacional brutal y demencial. Sin embargo, y a criterio del Fondo Monetario Internacional, ocupa el primer lugar de la región en crecimiento, cerca del 6%. Eso es Venezuela. ¿Y saben quién está asesorando a ese gobierno desde la impronta económica y política? Sí, él,
el Bashir Rafael. Y eso le espera al Ecuador para recuperarse, para volver a ser patria, para construir una nación para todos, inclusive para los banqueros, porque no sean falsarios. Les fue re bien en la década ganada, porque hubo seguridad jurídica, estabilidad económica, inversión real. Lo que no hubo es la oportunidad del telefonazo para ordenar al presidente. Y eso es lo que más les molestaba y les sigue molestando. Pero como el voto en democracia es el único instrumento para expresar la voluntad de nuestros pueblos en mayoría, esperamos entonces que este proceso nos devuelva la cordura, la serenidad. Volvamos a recuperar el derecho de las grandes mayorías. Que los odiadores, que cada vez son más pocos, mínimos, sigan arrinconados en aquellos grupos que nos da pena, cómo despedazan la lógica y tientan la paciencia de los ciudadanos, como aquel que dice, después de haberle defendido durante todo este tiempo, de haber sido parte esencial de su gabinete, de ir casi todos los días al Palacio de Carondelet, ahora dice que ni le conoce a Lasso, el denunciólogo, ya no le conoce a Lasso. Él no tiene nada que ver, dice, con Lasso. Cuando convirtió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el estudio de los abogados defensores del juicio político al presidente Lasso. Ahí cabría la frase de Nerón: vos también, Brutus. Y más aún cuando vemos esas nuevas alianzas con quienes ni siquiera pueden ser candidatos porque fueron destituidos en juicio político. Y pende sobre ellos la grave acusación de delitos de lesa humanidad por parte de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación por los hechos luctuosos, violentos, destructores de la nacionalidad ecuatoriana que implementaron los represores de octubre del 2019. Ayer nomás se tiraban dardos, hoy día lo siguen haciendo, pero están iguales, porque tienen un objetivo común: seguir dando pábulo a su odio que los omnibula. Allá ellos, nosotros dispuestos a recuperar la patria para volver a ser la gran nación de la década ganada. Queridos amigos y amigas, mil disculpas por la pequeña interrupción inicial. Pretendemos hacer de este un programa semanal con nuestra modesta opinión que ponemos al escrutinio de nuestros oyentes y televidentes con la modestia y la seguridad de que estamos haciendo ejercicio de un derecho. Y cerramos con una frase que está pegando afuera, que dice: Julian Assange es el símbolo mundial de la libertad de expresión. Lo dijo un amigo de todos. Muchas gracias. Buenos días.